El miércoles, en Momentum del Mercado, contamos con Jorge Ufanos, gestor de GPM, del fondo GPM Alción. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación y bueno, como persona que ha vivido muchos años en Canarias, en Fuerteventura, sí que me gustaría antes de empezar mandar un abrazo muy fuerte a todos los habitantes de La Palma, que bueno, ya todos sabemos lo mal que lo están pasando muchos y las imágenes la verdad es que son impactantes. Lo tenía que haber dicho yo, que es un gestor cuántico y además canario, ¿no? Vive muy cerquita Sí, de La Palma. sí. Nos sumamos, por supuesto, a esos ánimos, le mandamos nuestra mayor de las energías a todos los habitantes de La Palma. Bueno, contamos hoy también con Carlos Gutiérrez, es director de Renta Variable en Dunas Capital. Hola Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Jorge, ¿cómo estáis? Bueno, un poco de faena, sí, porque hoy hubiésemos deseado, nos hubiera gustado que hubieses estado aquí con nosotros en el estudio, pero evidentemente, bueno, las circunstancias y la pandemia, el COVID, ¿no? Y todas esas cosas, pues hoy te obligan a estar un poquito en casa. Bueno, Carlos, ¿qué esperas de la reunión de hoy de la Reserva Federal? Sobre todo, ¿cuáles crees que van a ser los principales mensajes que lance al mercado, a la economía en general, el presidente de la FED, Jerome Powell? Bien, pues la verdad es que nosotros nos fijamos más en el mensaje un poco de medio plazo, no tanto lo que diga hoy, pero bueno, en los próximos meses, y sí que creemos que el mensaje va a seguir siendo, como ya han ido anunciando, pues que el tapering está aquí. No sabemos si será este mes, el siguiente o dentro de dos, pero tiene que llegar ya. La FED lo ha ido vinculando mucho al dato de empleo y los datos de empleo pues han ido mejorando, aunque no del todo, pero bueno, ya sabemos también que estos subsidios, estos ERTES americanos, pues también podían haber frenado un poco esta recuperación del empleo, pero está viniendo. Esta semana veíamos datos de uso de pasajeros de metro en Nueva York que están reportando muy fuertemente, con lo cual todo hace pensar pues, que las vacunas y este control de la pandemia están favoreciendo la reapertura y que este empleo acabará de recuperar, con lo cual creemos que el tapering es sí o sí tiene que llegar y además es sano, porque es que la FED aún lo hace mal, recupera y recarga munición en cuanto puede, no así el BCE, porque imaginemos que algo como lo de Evergrande afecte sistémicamente o afecta al resto del mundo. ¿Qué van a hacer? ¿Seguir comprando más bonos, seguir bajando mucho más los tipos? Es importante recuperar carrete y creemos que esto va a pasar en los próximos meses, tanto en Estados Unidos como en Europa. Jorge. Sí, es cierto que en el día de hoy tenemos esa hora clave, ¿no? A las 8 de la tarde, que probablemente mueva mucho los mercados o les dé volatilidad. Bueno, esto realmente es como estos días han sido ya muy movidos, sobre todo la sesión del anterior lunes, pues quizás no se note tanto, sí que siempre la hora de datos es fuerte y como ya digamos que el mercado tiene un poquito de movimiento, de impulso de volatilidad estos días, pues bien sea con un movimiento fuerte a la baja o al alza, podríamos tener algo de volatilidad extra. Yo creo que los bancos centrales, como bien dice Carlos, tienen el problema de que cuando bajan los tipos siempre lo hacen, no hay una simetría entre las subidas y las bajadas de tipos. Las bajadas, en el momento en el que hay una pequeña complicación o una mediana o grande complicación, lo bajan muy de repente, incluso el fin de semana, como pasó cuando lo bajaron, creo que fue un 2,25% de caída cuando comenzó la crisis del coronavirus, y luego les cuesta mucho tanto subir tipos como el tapering. En Europa tenemos también un ejemplo claro, como no cuesta nada anunciar planes de estímulo, planes de compra masiva de bonos o de otros activos financieros por parte de los bancos centrales, y luego lo que es deshacer esa operación o incluso bajar el ritmo de aumento de ese tipo de operaciones de compra de activos para mantener un poco la economía y de paso los mercados, pues cuesta mucho retroceder. Es como el tubo, cuando nos lavamos los dientes, ¿no? Que es muy fácil sacar la pasta del tubo para cepillarnos, pero luego si lo tuviese que meter, pues ya cuesta muchísimo más. Pues es algo muy similar en esa lógica a lo que ocurre con los bancos centrales actualmente. Por lo tanto hay que estar muy atentos. Lo que se preguntan muchos precisamente es si aparece un nuevo cisne negro, cuáles son las herramientas que le van a quedar a los bancos centrales, porque prácticamente han agotado toda la munición, si bien es cierto también que hay otros analistas que dicen que no, que la política monetaria es infinita, ¿no? Y que... Realmente lo es, o casi lo es. Todavía, por ejemplo, una de las cosas que hace el Banco de Japón en algunos momentos y que no ha hecho los bancos centrales, ni el europeo ni la Reserva Federal, es comprar directamente acciones de bolsa vía ETFs. Entonces, esta es otra de las acciones, pero al final, si la economía va a caer, si el Banco Central se llena de todos estos activos, como puede ser incluso acciones de bolsa, al final es como que
ese dinero hay que pagarlo. Si no se paga porque el dinero realmente en los bancos centrales está emitido ellos son los que emiten su propia moneda, pero se paga vía inflación probablemente, vía riesgos de otro tipo, desequilibrios. Quiero decir que nada es gratis, todos lo sabemos. Entonces, todo lo que el Banco Central está comprando, si le sale bien, lo que tienen los bancos centrales es que ellos mismos en su procedimiento de intervenir en el mercado son como agentes que están cogiendo un riesgo que ellos mismos muchas veces saben que pueden llegar a apagar el incendio. Entonces son como una especie de bomberos que compran acciones de una determinada casa cuando dicen esta casa la podemos apagar, vamos a comprarla antes de ir a pagarla. Entonces suelen tener beneficios, pero puede ser una vez que se pasen de rosca, que la manguera no les llega a la casa y que se queden con una casa incendiada y dentro de su balance, lo cual lo pagamos al final todos los ciudadanos. Oye, Carlos, la rueda de prensa o la reunión de la FED va a venir acompañada hoy también de nuevas previsiones de empleo, crecimiento e inflación. ¿A qué crees tú que es a lo que más teme ahora mismo la Reserva Federal? Pues en contra de lo que podríamos pensar, porque siempre vemos la inflación como el driver de subida de tipos, en este caso de tapering. Insisto en que la FED está muy preocupada o nos transmite y creemos que está muy preocupada por la recuperación del empleo. Y la inflación, como también han dicho sistemáticamente, es algo que pueden tolerar, pero no solo que pueden tolerar, sino que nosotros creemos que es el plan A de los bancos centrales. Es que la inflación es necesaria. ¿Por qué es necesaria? A nivel, cuando analizamos empresas, beneficios, hablamos de PIB, los analistas, los gestores, pensamos que los niveles de PIB y de beneficios empresariales recuperarán niveles de 2019, pues como en el año que viene, 2022, en algunos casos 2023. Pero lo que no va a recuperar niveles de 2019 es la deuda. Vamos a llegar a unos niveles de crecimiento y de beneficios iguales, pero con mucha más deuda. Entonces, creemos que el plan A, casi la única salida que hay es que se genere inflación y que esa deuda que es enorme y que está justificado que haya sido enorme porque ha habido un shock mundial enorme, pero no se puede bajar solo con el crecimiento natural y hay que bajarla con inflación. Por eso creemos que aunque el tapering va a llegar, aunque tienen que recuperar esa recarga munición que decíamos antes en cuanto a política monetaria, creemos que el plan A, tanto de bancos centrales como de gobiernos como de reguladores, es crear inflación. Y por tanto creemos que no va a haber una subida muy fuerte de las tasas de los tipos de interés porque precisamente quieren que esta inflación dure un tiempo. Entonces nosotros creemos que el discurso va a ser muy neutro, va a seguir insistiendo en que la recuperación está en marcha, que se puede estabilizar un poco la recuperación. Evidentemente no vamos a crecer a tasas del 6-7% sistemáticamente, que estarán muy vigilantes del empleo y que seguirán estando vigilantes de la inflación, pero con esa tolerancia que también vienen anunciando en los últimos meses. Sería importante que hable de eso, de que la recuperación está en marcha, porque otro de los grandes asuntos, Carlos, que nos ha tenido en vilo pues eso, dándole vueltas a esta historia, es la historia de la estanflación. Sí, correcto. Es uno de los riesgos que tenemos y que mucha gente está avanzando y que nosotros identificamos hace unos meses como tema a vigilar, ¿no? Por supuesto que es un riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de ese riesgo? Nosotros creemos que no es el escenario central, pero está ahí. Entonces, ahora mismo los bancos centrales y los gobiernos y los reguladores siguen más centrados, como tú dices, en esa recuperación. Y esa recuperación viene por seguir viendo una reapertura hacia la economía más real, ¿no? Hacia todo lo que no es quedarse en casa, todo lo que no es digital, sino el salir a la calle, el que la gente coja el coche, que tenga que comer al mediodía en un restaurante, que viaje, que, bueno, pues en general todo lo que no es internet, ¿no? y compra desde casa. Y eso vemos que se está produciendo. Vemos que, como decía, los datos de movilidad, los datos de tarjetas de crédito, los datos de reservas de restaurantes, pues han recuperado a niveles muy importantes. Y solo queda el transporte aéreo, pues como sabemos, porque sigue habiendo restricciones mundiales. También puede haber algún cambio estructural en los viajes de negocios, pero en general la actividad se está recuperando. Y eso también nos tiene que llevar a pensar que el crecimiento también se va a estabilizar. Como decía antes, no podemos seguir creciendo a tasas del 7%, tenemos que volver a tasas de crecimiento del 2-3% en el mejor de los casos. Pero es verdad que ahí también debería estabilizarse la inflación, ¿no? Con lo cual pensar en un escenario de esta inflación
es necesario suponer que también estas tasas de inflación van a ser sostenibles en el tiempo y que estos efectos de los cuellos de botella en la cadena de suministros, es verdad que está habiendo también inflación de mano de obra, en algunas materias primas, pero para que llegues a esta inflación esto tiene que ser estructural, no coyuntural. Y es donde nosotros creemos que creemos que no se va a producir esa inflación, al igual que el crecimiento también se va a estabilizar. Sí, bueno, mi opinión, en principio, tener en cuenta que la inflación, como bien decía Carlos, realmente es una de las alternativas y la que suelen optar los gobiernos para disminuir la elevada deuda en la que se han endeudado los países occidentales en general, o casi todos los países del mundo actualmente están mucho más endeudados casi 10 años. Y lo tenemos un ejemplo aquí en nuestro propio país. Entonces, al final, los estados utilizan los impuestos utilizan la inflación, que al final acaba siendo un impuesto sobre las personas que tienen ahorro no invertido, ahorro, por ejemplo, en su cuenta corriente, el ahorro de toda su vida, que tienen una parte, o algunos más, otros menos, en su cuenta corriente. Y es un impuesto silencioso en el sentido de que, en general, mientras sea una cantidad razonable del 2-3%, la gente no suele hacer protestas, ni se suele hablar tanto de ella en los medios como cuando, por ejemplo, es el impuesto sobre la renta, que es que vas a hacer la declaración y te lo encuentras. Realmente los estados en general los impuestos los intentan cobrar de una manera que es bastante opaca, ¿no?, para la ciudadanía, por lo menos aquí en España. Desde las retenciones, el dinero que nos quitan de las nóminas, cuando realmente pues la empresa paga el coste de la seguridad social del trabajador, del empleado. La factura de la luz, hemos tenido un buen ejemplo actualmente, que es casi, el otro día escuchaba en una radio que hasta los ministros de energía no saben muy bien cómo funciona la factura de la luz, porque tiene dentro tantos elementos que al final... Aquí la ministra de Energía ha tenido que rehacer en tiempos récord, creo que han sido 6 hojas del Real Decreto, porque ni ella misma entendía. Claro, entonces, ¿qué pasa? Es un impuesto, y esto es un poco, quiero jugar con lo de la inflación, es un impuesto que en general a los ciudadanos no nos quejamos por ello. El impuesto de los pobres. Es un impuesto de los pobres, lo vemos, parece que es la luz y parece que hay tantas cosas escondidas dentro de esa factura de la luz que parece que simplemente es porque la energía ha subido y tú pues pagas más y pagas 10 euros más, 15 euros más al mes. Pero ahí estuvimos viendo impuestos del IVA al 21, impuesto de la electricidad, creo que hay un tercer impuesto y luego un montón de tasas que en lugar de subvenciones energéticas, cosas de las nucleares, que en lugar de pagarlo vía de nuestros impuestos, coger un dinero y retrocedérselo a ellos, pues no lo meten en la factura de la luz. La inflación ocurre algo similar. ¿Qué ocurre? Pues como ha pasado en la factura de la luz, puede llegar un momento, es el peligro, que se vaya tan arriba que entonces sí que nos empezamos a fijar, oye, ¿qué pasa aquí? Y empiezan a ver todos los medios, incluso en las portadas, y todos los ciudadanos a preocuparnos, incluso en las tertulias del propio bar o con nuestros amigos, sobre la factura de la luz y investigar un poco más. Con la inflación suele ocurrir eso. El problema que tiene la inflación, que es cierto, y la FED, y tanto la FED como el Banco Central Europeo tienen actualmente bastantes signos de que puede ser transitoria, sobre todo pues han sido los vehículos usados, la energía, productos que han subido mucho porque hemos estado parados muchos meses por el coronavirus, y actualmente pues van subiendo. ¿Qué ocurre? Que puede llegar un momento que esa transitoriedad, y sobre todo porque estamos teniendo problemas de suministro en muchos mercados, de semiconductores, cuellos de botella. Cuellos de botella, o el que tenga alguna bicicleta o ha querido comprar una bicicleta actualmente o arreglarla, pues es que no hay piezas, no hay materiales. Eso puede hacer que transitoriamente o incluso los próximos 3, 4, 5 meses la inflación aumente. Y puede haber un efecto de segunda vuelta de inflación, en el sentido que la inflación es un fenómeno que, como empieza a subir, muchos individuos van a pedir que tanto las pensiones como los salarios suban. Y eso puede hacer un efecto de segunda, de tercera, y al final crearse ahí una especie de pequeño Armagedón, que tiene una probabilidad pequeña, pero de producirse sí que va a hacer que la gente proteste, porque al final la pérdida de los ahorros, que las personas que no invierten, no tienen su dinero invertido en fondos de inversión o en productos financieros, pues se va a ir medrando con respecto a... Sí, parece que se nos ha olvidado que existen también fuerzas deflacionarias, ¿no? Como son la demografía o todo lo que ocurre a nivel de tecnología mundial, el e-commerce, ¿no? Las cosas están cada vez... También, bueno, que por lo menos no se disparan los precios. Oye, Jorge, tú que estás más que acostumbrado como buen gestor cuántico a utilizar herramientas, inteligencia artificial un poco para el análisis de miles, millones de datos y dar órdenes al mercado, un poco ahora mismo, ¿cómo estás tú posicionado? ¿Tienes mucha liquidez en tu cartera? Sí, nosotros lo que trabajamos nosotros es que tenemos una cartera de acciones en la cual pues compramos acciones con buenos fundamentales a través de ratios de análisis fundamental que analizamos, y nos quedamos con unas 600 empresas que digamos que son buenas, son estables, son sólidas a lo largo de todo el mundo, y luego van entrando en nuestra cartera cuando
los sectores a los que pertenecen y las propias empresas están fuertes tendencialmente. Está entrando el dinero, se están, digamos, poniendo de moda. Nosotros detectamos esa pequeña tendencia que empieza a surgir, la operamos, compramos y la mantenemos en la cartera hasta que deja de estar en tendencia. Estamos hablando de tendencias de un medio plazo, de aproximadamente el último año. Entonces, actualmente nuestra cartera, como las bolsas están en máximos casi todas, está muy llena de estas acciones. Estamos aproximadamente, nuestro fondo es un mixto moderado, el GPM Acción, que como mucho podemos tener un 75% de renta variable. Actualmente estamos al 70% de renta variable. Pero tenemos, para cubrir las posibilidades de que ocurran como estos días que hemos tenido fuertes caídas, tenemos unos sistemas que operan con futuros financieros que se ponen cortos en diferentes mercados débiles para cubrir esa cartera, coberturas. Por ejemplo, pues actualmente tenemos un sistema que hace coberturas cuando las pequeñas empresas, cuando hay divergencia entre la subida de las pequeñas y medianas empresas con respecto a la subida de los índices principales. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo debilidad últimamente en el Russell 2000, que es el índice de pequeñas empresas. Incluso la línea avance-descenso, que digamos que es como la democracia de los mercados, que no ponderan unas acciones más que otras, no estaba alcanzando nuevos máximos, sin embargo el NISE o el SP500 sí lo estaban haciendo. Eso a nosotros nos marca que hay que cubrir una parte de la cartera, imagínate un 15-20%. Luego tenemos también sistemas estacionales de estrategias que lo que hacen es que, por ejemplo, esta segunda quincena de septiembre, del 17 de septiembre al 30 de septiembre, es de media la quincena del año que el SP lo hace peor estadísticamente. Pero estamos hablando que lo hace peor un 1% en los últimos 80 años, de media, que parece poco, pero estamos hablando de media un 1% en un índice que es el SP, que sabéis, todos los que nos estáis escuchando desde casa, que está máximos y que ha ido en los últimos años evolucionando como un cohete. 50 y pico máximos que ha hecho. Lo que quiero decir es que tener un sistema de cortos del SP500, o sea, digamos que el que solamente abre cortos en el SP500 haga lo que haga en estos últimos años, lo más normal es que esté perdiendo dinero. Hombre, lo más normal no, seguro. Pues las personas que tengan un sistema simplemente que hayan abierto en los últimos 70 años cortos el día 17 de septiembre y cerrado el 30 de septiembre, estarían ganando ahora mismo en los mercados aproximadamente un 1% anual en un índice que estarán viendo diciendo ¿cómo estoy ganando yo aquí si esto no hace más que subir? Entonces ahí le damos otro plus y estos días hemos estado también cubiertos en otro porcentaje debido a eso. Entonces, al final, la cartera va cambiando, tenemos un core o unas acciones fuertes que están en cartera, muy diversificadas, Japón, Australia, Canadá, Europa, Estados Unidos, y luego coberturas que lo que hacen es que, por ejemplo, este septiembre pues estemos en positivo todavía, el lunes fue un buen día para nosotros a pesar de caer los mercados, y la media que intentamos conseguir para el accionista es un 5% de rentabilidad anual sin tener mucho riesgo. A ver, que me queda todavía, Carlos. Necesito, Carlos, también que me cuentes un poco cómo estás tú llevando a cabo el asset allocation o si tienes previsto hacer algún tipo de modificación en vuestras carteras, modelos, un poco en vuestra estrategia en función de lo que pueda suceder precisamente esta tarde con la Reserva Federal. Bueno, en cuanto a tomar decisiones con lo que pueda suceder esta tarde, no operamos tan corto plazo, tenemos unas carteras que son más tendenciales, pero sí que tenemos un posicionamiento ahora general en nuestra asset allocation. Sabéis que tenemos fondos multiactivos, pues tenemos un posicionamiento de riesgo bajo. Estamos el 100% de riesgo que podíamos tomar. Podemos estar por encima del nivel de riesgo si lo viésemos muy bien, pero ahora mismo estamos como en un 60-70% del riesgo neutro, del riesgo normal, ¿no? Que podíamos tener. Y esto quiere decir que nosotros estamos bajos de riesgo, no tanto por lo que pueda decir la FED, sino pues por dos temas. Uno, por valoración. Vemos que las valoraciones de muchos de los activos, tanto de deuda de gobierno como deuda corporativa, como de muchas partes de la bolsa, pues están muy altas. Vemos que hay una incertidumbre en cuanto al momento de ciclo, como decíamos antes. Nosotros creemos que estamos entrando en una mitad de ciclo y que va a haber esa estabilización de crecimiento y esto pues, nos hace estar en esos niveles bajos de riesgo. Y de estos niveles bajos de riesgo pues tenemos un posicionamiento muy barbell, muy extremo. Pues tenemos una selección muy concreta y muy específica de empresas, tanto para comprar sus acciones como bonos de alto rendimiento, y otra parte que está muy invertida en liquidez o activos de muy corto plazo. También tenemos coberturas porque estos niveles altos de valoración creemos que son peligrosos y que cualquier evento, pues como puede ser lo que está pasando en China o cualquier otra cosa que hoy por hoy no podamos detectar, pero es más probable que sea un evento de volatilidad en el mercado. Y también tenemos duraciones muy bajas e incluso negativos, dependiendo del perfil del fondo del que hablemos. En los fondos más agresivos tenemos duraciones negativas porque creemos también que ese tapering, que esos niveles de tipo de interés pues, han hecho un poco de
eso es lo que deberíamos esperar, lo que deberíamos esperar es que recuperen. A mí me sorprende, ahora que hablabais del tema de Evergrande, me sorprende también la capacidad que tiene un poco el mercado de, no de pasar página, porque todavía no ha pasado página, mañana sabemos que lo más probable es que haga frente a un vencimiento de cupones en yuanes, pero bueno, nos decían, Carlos, un poco que cuidado, porque este va a ser ya la gran excusa que necesitan muchos inversores ya para abandonar el mercado. Y sin embargo, parece que el mercado está haciendo borrón y cuenta nueva de nuevo. Bueno, lo que pueda pasar con Evergrande realmente yo creo que es difícil saber, ¿no? Hemos visto en multitud de ocasiones cuando antes, en momentos de una crisis, siempre nos dicen que no pasa nada, ¿no? Es lo que nos están diciendo ahora, es difícil saberlo, más hablando de China, pero desde luego que es una cosa más. En China no solo está pasando lo de Evergrande, está pasando que su impulso fiscal ha caído significativamente y eso sabemos que tiene una correlación muy alta con la actividad en Alemania o incluso en Estados Unidos. Hace la intervención en empresas tecnológicas. Todo esto podemos debatir si es bueno o malo. Desde luego, para nosotros la intervención no es buena, pero sí que parece que están haciendo un color de deberes en cuanto a deflactar un poco esa burbuja de activos financieros, ¿no? Están interviniendo en un momento en el que comentamos que todo está muy caro. Sin embargo, en la parte de países desarrollados, todos seguir los impulsos monetarios, los programas de estímulo fiscal y esos activos, esas bolsas, esos bonos siguen en máximos históricos. Ayer leí que del S500 estaba, bueno, antes de la caída de la última caída, pues estaba a 2,5. Ay. Bueno, hemos perdido la comunicación con Carlos Gutiérrez. ¿Alguien ha pisado algún cable? Interesante lo que comentaba de duración. Bueno, por un lado lo de Evergrande, que es cierto que es verdad que los mercados de estrés, sí, un poco más de profesionales, en los que no hay tantos particulares, como pueden ser el mercado de bonos high yield o, por ejemplo, el mercado de CDS, que es el mercado de credit default swap, es decir, de seguros de riesgo de que puedan quebrar entidades financieras americanas, pues no se ha inmutado con todo lo que hemos ocurrido estos días, lo cual es buena señal. También quizás ha aumentado mucho el número de puts compradas por los particulares, que eso también, por teoría del sentimiento contrario, pues hace que al final las bolsas acaben rebotando. Es decir, el peor de los escenarios sobre la caída de Evergrande, uno de los peores, parece que se descontó entre el viernes y el lunes. Pero sí que veo interesante lo de la duración negativa que comentaba Carlos, que es que realmente las carteras pues podemos tener incluso cortos en renta fija. En nuestro caso también estamos de la misma manera, prácticamente no tenemos actualmente comprados bonos. Pensamos que, hablando un poco de la inflación, que puede ser transitoria o no, pero al final puede obligar, está claro que también estoy de acuerdo con Carlos en que no vamos a subir los tipos de interés de una forma muy elevada o muy rápida a niveles muy altos, pero sí que pueden subir un poquito en los próximos, o aumentar las expectativas de que suban un poco por el efecto de la inflación. Pero no a los niveles en los que se sitúa en febrero o a principios de año, sí, ¿no? Que el bono americano se fue ya casi bueno, a 2, se puede volver a ir a los bonos ahí, o incluso crees, algo sí? más. Sí, está dentro del escenario, pero yo creo que actualmente penaliza tener deuda en cartera, sobre todo deuda de estados o deuda de empresas muy solventes, salvo gente que haga stop picking en empresas en las cuales pues piense que hay una buena oportunidad porque conoce muy bien la empresa y porque ha bajado mucho el bono. Pero para el inversor particular, estar ahora mismo creo que en bonos de renta fija únicamente creo que no es una inversión acertada, en mi opinión. Nosotros estamos justamente en el lado contrario, es decir, tenemos cortos de lo que podemos estar cortos con futuros, que para no que muchos todo el mundo lo emisiones. entienda, estar corto en bonos significa que lo que espera el inversor es que suba la rentabilidad. Que suba la rentabilidad de los bonos, exactamente. Que la rentabilidad actual del bono español a 10 años, que se encuentra en torno a los 0,30% a 10 años, que eso es que tarde o temprano creo que eso se va a corregir y no vamos a ir a rentabilidades más altas, sobre todo si el crecimiento sigue estimulándose como estamos viendo. El bono es al que hay que fijarse, al que hay que vigilar estrechamente para saber qué es lo que puede suceder en la renta variable. Carlos, yo me imagino que vosotros también, nada, ya brevemente. Fíjate, es que hace unos meses estabais también los responsables del equity, de la renta variable, ahí con el bono americano, lo teníais ahí prácticamente encima de la mesa, no le perdíais, estabais ahí monitorizándolo continuamente. Bueno, Carlos Gutiérrez, Dunas Capital, espero verte por aquí dentro de unas semanas, que vaya todo bien y hasta la próxima. Muchas gracias. Jorge Ufano, gestor del GPM Alción, un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimo ánimo a todos tus... a todos tus compatriotas canarios y, por supuesto, a todos los habitantes de La Palma.
Muchísimas gracias.